Que la gracia y la paz de Dios esté con nosotros. Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que se humilla será enaltecido. No podemos nosotros creernos lo más importante en la iglesia. No podemos decir: sin mí no hay trabajo. No podemos decir que nadie hace las cosas mejor que yo. Porque estamos imitando a ese fariseo que conocía toda la ley, pero despreciaba a los demás. Y dijo, y podemos ver, Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Ese es el problema, despreciar a los demás, porque yo sentirme más grande que los demás. Y ese es el problema. Pero ¿qué dice el Señor? El Señor dijo esto porque muchos se creían muy importantes y despreciaban a los demás. Y empieza: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Y cómo dijo el publicano? ¿Estamos imitando al pecador, al publicano o al fariseo? ¿Cómo es nuestra actitud? Dice: Oh Dios, te doy gracias. Así empiezan los publicanos, los fariseos hipócritas. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás. Allí empieza la hipocresía de los fariseos. Te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de mis haberes. Y otra: no soy como ese publicano. No soy como ese que está ahí en la puerta de la iglesia. No soy como ese. Así puede ser nuestra actitud. Tenemos que tener mucho cuidado. El Señor hoy nos muestra
la humildad, la sencillez, la humillación que tenemos que tener ante nuestro Dios y ante los demás. Como le dijo a sus discípulos, el que quiera ser el mayor, que se haga el servidor de todos. Y eso es lo que nosotros como cristianos estamos llamados a ser, servidores de los demás. Entonces, no podemos actuar como ese fariseo, despreciando a aquel pobre que está de rodillas en la entrada del templo y él se fue a parar en lo alto a decirle al Señor, Señor, te doy gracias, porque no soy como los demás, injustos, ladrones y adúlteros. Ese es el problema, que yo sentirme que no tengo pecado, sentirme lo más importante y decirle te doy gracias. Me estoy sintiendo más que los demás. Por eso los cristianos empezamos pidiendo perdón, como aquel publicano que decía, ten misericordia de este pecador. Así nosotros empezamos nuestra oración. El sacerdote, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, todos, el Papa celebrando la Santa Misa, yo confieso ante Dios y ante ustedes. O sea, todos los cristianos empezamos con la oración de perdón. No podemos hacernos grandes. Si alguien dice que celebra y no empieza con la oración de perdón, no es cristiano. Está imitando a aquel fariseo hipócrita. Dios no nos pide eso. Misericordia quiero, dice el Señor. Entonces, que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.